El diluvio universal, mito o recuerdo de un desastre global. Desde los albores de la humanidad, hay un relato que se repite como un eco eterno en la memoria de casi todas las civilizaciones. Una historia antigua, poderosa y aterradora, un relato que nuestros ancestros consideraron tan importante, tan trascendental, que lo grabaron en tablillas de arcilla, papiros, templos, códices, cantos orales y textos sagrados. La historia de un diluvio universal, un día en que el cielo se abrió, las aguas lo cubrieron todo, y la humanidad estuvo a punto de desaparecer para siempre. Pero aquí está lo más inquietante: este relato no pertenece a una sola cultura, no es exclusivo de una religión, ni de una región del planeta. Se encuentra en Mesopotamia, en la Biblia, en India, en Grecia, en América, en China, en África, en Oceanía, entre tribus que jamás tuvieron contacto entre sí. Es como si todo el mundo recordara el mismo miedo, el mismo desastre, el mismo aviso. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O un recuerdo colectivo de algo que realmente ocurrió? A lo largo de la historia, pensadores, arqueólogos, geólogos, antropólogos, creyentes y escépticos han intentado descifrar este misterio. ¿Por qué tantas culturas narran una inundación que borra a la humanidad? ¿Fue un castigo divino, una alegoría moral, o la memoria traumática de un evento real que nuestros antepasados sobrevivieron y transmitieron como advertencia? Porque si hay algo que nuestros ancestros tenían claro, era esto: lo que pasó una vez, podría volver a suceder. En este viaje, no exploraremos solo un mito, exploraremos uno de los enigmas más profundos de la civilización humana, un misterio que conecta la religión, la ciencia, la geología, la astronomía, la antropología y las teorías más audaces sobre nuestro pasado. Viajaremos hasta las primeras ciudades de Mesopotamia, donde las tablillas de arcilla cuentan una versión del diluvio miles de años antes de la Biblia. Miraremos hacia las montañas, donde algunas culturas aseguran que aún reposan restos de un arca. Cruzaremos océanos para descubrir que civilizaciones sin contacto alguno compartían el mismo temor a la furia del agua. Y no nos detendremos ahí, porque la ciencia moderna también tiene algo que decir. Huellas geológicas de megainundaciones, eventos climáticos extremos y glaciares derritiéndose con una rapidez que habría causado el caos. Incluso existen teorías que apuntan al espacio. ¿Y si un cometa fue el detonante? Pero antes de intentar responder la gran pregunta, si el diluvio universal fue mito o recuerdo de un desastre global, debemos abrir la mente, porque puede que este relato no sea solo una historia antigua, puede ser un mensaje, un legado, un aviso de nuestros antepasados, grabado en la memoria humana para que jamás olvidemos la fragilidad de nuestra existencia frente a la naturaleza, o frente al universo. Prepárate, porque lo que está a punto de revelarse podría cambiar la manera en que ves la historia del mundo, y tu propio lugar en él. El mito del diluvio universal, la historia que el mundo entero, mucho antes de que existieran los libros, antes de que los templos se levantaran, antes de que el hombre domara la agricultura o escribiera con tinta, ya existía una historia contada al calor del fuego, susurrada de generación en generación, transmitida por chamanes, sacerdotes y abuelos a niños que escuchaban con los ojos muy abiertos, una historia que advertía sobre el día en que el agua reclamó la tierra. El mito del diluvio universal es, quizás, el relato más compartido por la humanidad. No importa qué continente examines, qué cultura explores o qué idioma traducirás, la esencia se repite con una precisión casi inquietante: la humanidad se corrompe, los dioses, o un dios, deciden reiniciarlo todo. Llega un diluvio devastador. Solo un hombre, una familia o un pequeño grupo recibe una advertencia. Se construye un barco o refugio, la vida se salva, y el mundo empieza de nuevo. ¿Por qué tantas culturas, aisladas entre sí, cuentan la misma historia? Imagina a nuestros ancestros observando el cielo, sin satélites, sin meteorología, sin ciencia. Cuando el cielo se oscurecía, el trueno rugía y las aguas caían sin compasión. Para ellos, era como escuchar la voz de los dioses. El agua era creadora, pero también destructora, daba vida, pero era capaz de arrebatarla en cuestión de horas.
Y así nació este mito, que se convirtió en advertencia, en memoria, en legado. En su forma más conocida, nos habla de un diluvio que cubrió montañas, arrasó ciudades, borró imperios, y convirtió a la humanidad en un puñado de sobrevivientes aferrados a un arca, a una balsa o a una montaña sagrada. Pero cada cultura le dio su propio matiz, su propia interpretación, su propio mensaje moral o espiritual. Lo fascinante es que el diluvio no aparece como un cuento aislado, es un punto de reinicio, un capítulo cero en la historia de la humanidad, casi como si nuestros antepasados sintieran que hubo un antes y un después, un mundo que se perdió y un nuevo comienzo. Algunos historiadores creen que este mito surgió simplemente para enseñar humildad o obediencia a los dioses. Otros opinan que es una metáfora sobre catástrofes naturales locales que se exageraron con el tiempo. Pero hay quienes ven en esta historia algo más profundo, la memoria ancestral de un desastre real que marcó a la humanidad para siempre. Porque si de verdad hubo un evento tan apocalíptico que casi nos borra del mapa, no es lógico que las primeras civilizaciones lo hayan contado una y otra vez para que nadie lo olvidara. Tal vez el diluvio universal no es solamente un mito, tal vez es el recuerdo más antiguo que compartimos como especie, una cicatriz histórica convertida en leyenda, para que sobreviviera más que la propia civilización que la vivió. Mesopotamia, el verdadero origen del diluvio. Ziusudra, Utnapishtim y Gilgamesh. Para entender el origen del diluvio universal, debemos viajar muy atrás en el tiempo, hasta la cuna misma de la civilización, Mesopotamia, la tierra entre ríos, donde nacieron las primeras ciudades, los primeros reyes, la escritura, y, según los registros más antiguos que poseemos, la primera versión conocida del gran diluvio. Mucho antes de que la Biblia mencionara a Noé, los sumerios ya contaban la historia de un hombre elegido por los dioses para sobrevivir al fin del mundo. Su nombre era Ziusudra. Según las tablillas sumerias, los dioses decidieron destruir a la humanidad con una inundación porque el hombre se había vuelto ruidoso, insensato y desobediente. Pero uno de los dioses, Enki, decidió advertir a Ziusudra, le dio instrucciones para construir una gran embarcación y preservar la vida. Cuando las aguas cubrieron la tierra, Ziusudra sobrevivió y tras el diluvio ofreció un sacrificio de agradecimiento. Los dioses, conmovidos, le otorgaron algo extraordinario, la vida eterna. Este es el primer eco del mito, pero no sería el último. Siglos después, los acadios y babilonios heredaron esta historia y la transformaron. En la epopeya de Gilgamesh, el héroe Gilgamesh, en su obsesiva búsqueda de la inmortalidad, se encuentra con un anciano sabio llamado Utnapishtim. Él, y solo él, posee la inmortalidad. La razón, fue el elegido para sobrevivir al gran diluvio. Utnapishtim narra cómo el dios Ea le ordenó construir un barco gigantesco para salvarse a él, a su familia y a la semilla de toda vida. Cuando el diluvio arrasó el mundo durante días, el barco quedó a la deriva hasta que descansó en lo alto de una montaña. Tras soltar varias aves para comprobar si las aguas habían bajado, Utnapishtim ofreció un sacrificio. Los dioses, arrepentidos, hicieron un pacto y le concedieron la inmortalidad. ¿Te suena familiar? Un personaje avisado por un dios, un arca, la destrucción de la humanidad por agua. El sacrificio, la montaña, la recompensa divina. No estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo tablillas de arcilla con más de 4.0 años de antigüedad. Y es aquí donde surge una pregunta incómoda. ¿La historia de Noé es original, o es una versión más reciente de un relato mucho más antiguo? Los arqueólogos y expertos en civilizaciones antiguas han debatido este punto durante décadas. La evidencia es clara, los mitos sumerio, acadio y babilonio preceden por siglos al relato bíblico. Eso no lo invalida, pero sí abre un debate fascinante. ¿El diluvio es un eco que viajó a través de culturas, adaptándose con el tiempo, o es la memoria de un desastre real que diferentes pueblos experimentaron y narraron a su manera? Mesopotamia nos da la primera pista. El mito no nació con la religión, nació con la humanidad. El relato bíblico de Noé, similitudes, diferencias y simbolismo. Si hay un relato que la mayoría de nosotros aprendió desde la infancia, es el de Noé y el arca. La historia bíblica del diluvio, presente en el Génesis,
se convirtió en una de las narraciones más influyentes de la historia humana. Pero, ¿qué tan original es este relato? ¿Y qué significa realmente? El Génesis nos cuenta que, al ver la maldad del hombre, Dios decidió purificar la tierra con un diluvio que acabaría con toda forma de vida. Solo un hombre fue considerado justo, Noé. Dios le ordenó construir un arca de proporciones exactas, llevar consigo a su familia y preservar a los animales de cada especie, macho y hembra. El mundo sería destruido, pero a través de Noé, renacería. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó, las aguas cubrieron incluso las montañas más altas. Cuando por fin disminuyeron, el arca reposó sobre un monte. Noé envió una paloma, que regresó con una rama de olivo, señal de esperanza y renovación. Al salir, Noé ofreció un sacrificio a Dios, quien selló con él un pacto eterno. El arco iris sería el símbolo de que un diluvio así no volvería a destruir la tierra. A primera vista, el relato bíblico se parece mucho a las historias de Siusudra y Utnapishtim, un hombre elegido, un aviso divino, una embarcación, la destrucción del mundo por agua, la salvación de la vida, una montaña, un sacrificio, un pacto divino. Las semejanzas son tan profundas que no pueden ignorarse. Pero también existen diferencias clave que hacen del relato bíblico una pieza única. Mientras que en Mesopotamia los dioses discuten, se arrepienten, se contradicen y actúan con capricho, en la Biblia encontramos un solo Dios, con un propósito claro: restaurar la justicia moral y espiritual del mundo. El mensaje deja de ser una historia de dioses con emociones humanas para transformarse en una enseñanza ética y espiritual. La idea de que la corrupción tiene consecuencias, pero que también hay redención. Además, el relato bíblico añade un elemento profundamente simbólico: el pacto de Dios con la humanidad. El arco iris no es solo un fenómeno natural, es un recordatorio visual del compromiso divino con el hombre, una promesa de misericordia. Esto convierte la historia de Noé en algo más que un mito, la transforma en una lección moral, un mensaje sobre la relación entre humanidad y divinidad, y un símbolo de esperanza después de la destrucción. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo: ¿cómo llegó un relato tan similar al de Mesopotamia a la Biblia? ¿Fue heredado, adaptado, reinterpretado, o ambos son reflejos de un evento aún más antiguo compartido por la humanidad? Sea como sea, lo cierto es que el diluvio bíblico trascendió religiones, culturas e incluso milenios. Se convirtió en una de las historias más universales del planeta, y aún hoy sigue generando debate, fe y misterio. ¿Coincidencia? Historias del diluvio en culturas de todo el mundo. Si la historia del diluvio universal fuera solo un mito aislado, podríamos atribuirlo a la imaginación, a la religión o a la tradición oral de un pequeño pueblo, pero no lo es. Lo verdaderamente desconcertante es que el diluvio aparece en casi todas las culturas del planeta, incluso en aquellas que jamás tuvieron contacto entre sí. Es como si la humanidad, de manera inexplicable, compartiera un recuerdo común de un mundo ahogado por el agua. Viajemos por el mapa del mundo. En la India, los textos del Satapatha Brahmana narran cómo el sabio Manu fue advertido por un pez sagrado, avatar del dios Vishnu, sobre un diluvio que destruiría toda vida. Construyó un barco, ató su embarcación al pez y sobrevivió hasta que las aguas retrocedieron. Un hombre justo, un aviso divino, un barco. ¿Te suena? En Grecia, el mito cuenta que Zeus, indignado por la corrupción humana, envió un diluvio para borrar a los mortales. Solo Deucalión y Pirra sobrevivieron en un arca improvisada. Cuando las aguas bajaron, repoblaron la tierra, lanzando piedras que se transformaron en personas. Un reinicio total de la humanidad. En la antigua China, el héroe Yu el Grande es recordado por controlar una inundación que duró años, drenando el agua para salvar a la población. No es un arca esta vez, sino un líder sabio que evita el fin del mundo, pero el cataclismo está ahí, y su recuerdo también. Las culturas precolombinas también tienen sus diluvios. En la mitología maya, los dioses destruyeron a la humanidad de madera con una inundación para empezar de nuevo con una creación más perfecta. En el México antiguo, los aztecas narran el cuarto sol, destruido por un gran diluvio, y la supervivencia de un hombre y una mujer.
En América del Norte, tribus como los Hopi, Ojibwa y Cree relatan inundaciones enormes que forzaron a los supervivientes a refugiarse en montañas o troncos huecos. Las historias coinciden con sorprendente precisión. En Oceanía, los maoríes de Nueva Zelanda cuentan sobre un diluvio provocado por dioses indignados, donde solo unos pocos escaparon en canoas. Y en África, pueblos yorubas, masáis y egipcios conservan relatos casi idénticos sobre aguas que cubrieron la tierra como castigo o purificación. ¿Cómo es posible? Miles de culturas, religiones y lenguas distintas, civilizaciones separadas por océanos, montañas e incluso milenios, y, aún así, todas recuerdan un diluvio que puso fin a la humanidad. ¿Estamos frente a un mito que se propagó con el paso de los pueblos? ¿O todas estas culturas presenciaron un evento real, tan devastador, tan traumático, que quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad? Es aquí donde el mito deja de ser solo un relato espiritual y empieza a aparecer una huella compartida de nuestro pasado. Y si tantas culturas lo recuerdan, quizás sea porque ninguna quería que el mundo olvidara lo que el agua fue capaz de hacer. Evidencias científicas, ¿hubo realmente un gran diluvio global? Hasta este punto, podríamos pensar que el diluvio universal es solo mito, tradición o coincidencia cultural. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué dice la ciencia? ¿Existió realmente un evento que pudiera explicar por qué tantas culturas recuerdan un mundo cubierto por agua? Para responderlo, debemos mirar hacia atrás, no cientos, sino miles de años. La última edad de hielo terminó hace unos 12.0 años, y con ella comenzó un periodo de cambios climáticos extremos. Los glaciares se derritieron, los océanos aumentaron de nivel, especies se extinguieron y la geografía del planeta cambió para siempre. La geología moderna revela algo impactante. Entre el final de la edad de hielo y los siguientes milenios, el nivel del mar aumentó más de 120 metros. Esto no fue una subida lenta y tranquila. Hubo momentos en los que el incremento fue tan rápido y brutal que habría inundado continentes, sumergido costas enteras y obligado a poblaciones humanas a huir tierra adentro. Imagina aldeas, asentamientos costeros y ciudades primitivas siendo devoradas por el mar en cuestión de semanas o meses. Para quienes vivieron aquello, habría sido el fin del mundo. La ciencia, poco a poco, se ha topado con vestigios de esta catástrofe. Bajo las aguas del Mediterráneo, el Mar del Norte, las costas de India, Japón y el sudeste asiático, se han encontrado restos de estructuras sumergidas que podrían haber pertenecido a antiguas comunidades desaparecidas bajo el océano. ¿Podrían ser los restos de las ciudades antes del diluvio? Además, la paleoclimatología, la ciencia que estudia el clima antiguo, ha revelado registros sorprendentes en capas de hielo y sedimentos, lluvias torrenciales, mega inundaciones, tsunamis gigantes y olas que barrieron continentes enteros. Por ejemplo, los estudios del geólogo James Kennett muestran que en distintas regiones del mundo hay una capa oscura de sedimento, rica en carbón y restos quemados, asociada a un gran evento catastrófico durante el final del Pleistoceno. Esto coincide con el periodo en el que muchas culturas sitúan el diluvio. ¿Casualidad? A esto se suma el testimonio geológico de lugares como Norteamérica, donde enormes canales, rocas arrastradas y marcas en la tierra señalan el paso de masivas corrientes de agua conocidas como megafloods, fenómenos tan violentos que habrían hecho que cualquier sobreviviente los relatara como la furia del cielo. La ciencia no confirma un diluvio global que cubriera todo el planeta al mismo tiempo, como en los relatos religiosos, pero sí confirma algo igual de inquietante: hubo múltiples eventos catastróficos de inundaciones globales y simultáneas en distintas partes del mundo, eventos tan devastadores que pudieron marcar para siempre a la humanidad y originar el mito del diluvio. Entonces, surge la pregunta: ¿nuestros antepasados exageraron, o simplemente describieron con sus palabras lo que realmente vivieron? El evento del Mar Negro, la base histórica del mito. En el año 1997, dos geólogos marinos, William Ryan y Walter Pittman, de la Universidad de Columbia, publicaron un estudio que cambiaría para siempre la forma en que entendemos los mitos antiguos. Su investigación,
basada en evidencia geológica del fondo del Mar Negro, propuso algo tan increíble que parecía sacado de una epopeya. El diluvio universal pudo haber ocurrido realmente. Hace unos 7.6 años, el Mar Negro no era el mar que conocemos hoy. Era un enorme lago de agua dulce, rodeado por comunidades agrícolas que prosperaban en sus fértiles orillas. La región era templada, pacífica y abundante, hasta que algo sucedió. En ese tiempo, el nivel del mar Mediterráneo comenzó a subir rápidamente debido al derretimiento de los glaciares, y un día, la presión del agua fue tan grande que el Bósforo, el estrecho que hoy conecta ambos mares, cedió. Una muralla de agua salada del Mediterráneo irrumpió con una fuerza incontenible. Las aguas se precipitaron hacia el lago con un rugido apocalíptico, elevando su nivel más de 150 metros en cuestión de meses. La catástrofe fue total. Las aldeas ribereñas fueron arrasadas, sus habitantes huyeron desesperados, y el paisaje cambió para siempre. Donde antes había campos y hogares, ahora solo había un mar oscuro y profundo. Los científicos calcularon que más de 150.0 kilómetros cuadrados de tierra quedaron bajo el agua, una superficie del tamaño de Grecia, desaparecida bajo un diluvio real. Para los que sobrevivieron, aquello no fue una simple inundación, fue el fin del mundo, y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Los arqueólogos creen que muchos de esos refugiados huyeron hacia el sur y el oeste, hacia Mesopotamia y el Mediterráneo oriental, es decir, hacia las regiones donde siglos después surgirían las primeras civilizaciones y las primeras versiones escritas del mito del diluvio. ¿Coincidencia o recuerdo transmitido por generaciones de aquellos que vieron su mundo desaparecer bajo el agua? Las pruebas geológicas son contundentes. Sedimentos marinos cubren antiguas capas de tierra fértil. Conchas de agua salada se mezclan con fósiles de agua dulce. Hay restos de antiguas costas hundidas, visibles en imágenes de sonar. Todo apunta a un evento catastrófico real, tan devastador que habría dejado una marca imborrable en la memoria colectiva de los pueblos que lo vivieron. Para algunos científicos, el evento del Mar Negro es el origen histórico del mito del diluvio universal, el momento en que una tragedia local se convirtió en una leyenda global, una historia que cruzó continentes, idiomas y siglos, hasta llegar a nosotros. La mega inundación de Meltuater pulse un byte y el nivel del mar 120 metros para encontrar el origen más antiguo y más devastador detrás del mito del diluvio. Debemos retroceder aún más en el tiempo, no miles, sino decenas de miles de años atrás, a un momento en el que el planeta atravesó un cambio tan brutal, tan repentino, que transformó continentes enteros y marcó para siempre la historia de la humanidad. Ese evento se conoce como Meltuater pulse un byte. Hace aproximadamente 14.6 años, el hielo que cubría gran parte del hemisferio norte comenzó a derretirse a una velocidad inconcebible. Gigantescos mantos glaciares, algunos de más de 3 kilómetros de espesor, se resquebrajaron bajo el aumento de temperatura global. El mundo salía de la última edad de hielo, pero la transición no fue suave, fue violenta. El derretimiento repentino liberó billones de toneladas de agua dulce hacia los océanos. En un corto periodo de tiempo geológico, el nivel del mar subió entre 16 y 26 metros. Sí, metros, y eso fue solo el comienzo. Entre el final del Pleistoceno y los milenios siguientes, el nivel del mar aumentó más de 120 metros en total. Para ponerlo en perspectiva, las actuales costas de América, Europa, Asia y África no existían como las conocemos hoy. Ciudades prehistóricas, tierras habitadas, rutas de migración y territorios de caza quedaron bajo el agua. El paisaje del planeta se redibujó por completo. Imagina las consecuencias para los seres humanos de la época. Comunidades enteras viviendo cerca de ríos, lagos y costas, como siempre lo ha hecho la humanidad, vieron el mar avanzar día tras día, primero lentamente, luego con violencia. Para ellos, esto no fue un cambio climático gradual, fue un cataclismo, un apocalipsis líquido, un diluvio. Los científicos creen que estas mega inundaciones habrían ocurrido en múltiples regiones del planeta casi al mismo tiempo, costas de la India y el sudeste asiático, el actual Mar del Norte,
zonas de China y Japón, puentes de tierra, como Beringia, entre Siberia y Alaska, amplias, zonas del Mediterráneo y del Golfo Pérsico. Cuando el mar subió, arrasó con las primeras aldeas humanas, obligando a los supervivientes a huir hacia el interior. Los relatos de ese terror, presenciados por ancestros remotos, pudieron transmitirse oralmente durante miles de años, hasta convertirse en mitos, leyendas y textos sagrados. Ahora, conecta esto con lo que sabes: un mundo cubierto por aguas, una humanidad obligada a empezar desde cero, un antes y un después. ¿Acaso el diluvio universal es el eco de aquel momento, una memoria ancestral de un desastre climático global que casi acabó con nosotros? Si Meltuater-Pulse-un-Bait fue el golpe definitivo, lo que viene a continuación podría haber sido la chispa que encendió el mito. ¿Un impacto cósmico provocó el diluvio? La hipótesis Jounher-Dryas. Hasta ahora, hemos explorado inundaciones provocadas por el aumento del nivel del mar y el derretimiento de los glaciares. Pero, ¿y si el diluvio universal no fue solo un fenómeno climático? ¿Y si su origen fue algo mucho más repentino, devastador y venido del espacio? Algunos científicos creen que el verdadero detonante del gran diluvio podría haber sido un evento cósmico que cambió el rumbo de la humanidad para siempre. Nos referimos a la enigmática hipótesis del Jounher-Dryas. Hace aproximadamente 12.8 años, justo cuando la Tierra parecía calentarse y salir de la edad de hielo, ocurrió algo inexplicable. El planeta entró bruscamente en un periodo de congelación repentina. Las temperaturas cayeron de forma radical, especies desaparecieron, y el clima se volvió caótico. Por décadas, este cambio abrupto fue un enigma para la ciencia, hasta que un grupo de investigadores propuso una teoría impresionante: un cometa o varios fragmentos impactaron la Tierra. Según la hipótesis, los fragmentos habrían explotado sobre América del Norte o impactado en múltiples puntos del planeta, generando incendios globales, tormentas, tsunamis gigantes y el colapso de grandes capas de hielo. El resultado habría sido un efecto dominó: incendios masivos que oscurecieron la atmósfera, una mini edad de hielo, repentina derretimiento súbito de glaciares, mega inundaciones que arrasaron continentes. En pocas palabras, el cielo habría caído sobre la Tierra, y luego el agua lo habría cubierto todo. La evidencia, aunque debatida, es inquietante. Se han encontrado capas de sedimento oscuro en sitios arqueológicos de América, Europa y Asia, conocidas como la capa negra, rica en nanodiamantes, platino y carbono quemado, marcadores típicos de impactos cósmicos. Se hallaron esférulas metálicas y minerales deformados por temperaturas extremas, similares a los generados en explosiones meteóricas. El megafauna, como los mamuts, desapareció casi al mismo tiempo. Civilizaciones tempranas, como la cultura Clovis en América, colapsaron súbitamente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Podríamos estar frente a un evento global repentino, recordado por nuestros ancestros como la ira de los dioses, el castigo del cielo, o el diluvio universal. Imagina sobrevivir a ese caos. El cielo en llamas, la tierra temblando, el sol oculto por cenizas, los cielos derritiéndose y, finalmente, el agua arrasándolo todo. ¿No narrarías esa historia a tus hijos? ¿No la convertirías en mito, advertencia o religión? La hipótesis Jounher-Dryas sugiere que el diluvio no fue un hecho aislado, sino el resultado final de un cataclismo cósmico que alteró el clima del planeta y desató inundaciones globales. ¿Fue este el origen del gran mito, el cielo castigando a la humanidad? ¿Una advertencia que las civilizaciones grabaron para que jamás se olvidara? Si esta teoría es cierta, entonces el diluvio universal no comenzó con lluvia, comenzó con fuego. Las teorías alternativas Atlántida, civilizaciones avanzadas y reinicios de la humanidad. Hasta ahora hemos explorado mitos, historia y ciencia, pero hay un territorio que no podemos ignorar: las teorías alternativas, aquellas que sugieren que el diluvio universal fue mucho más que un desastre natural. Para muchos investigadores no convencionales, escritores, arqueólogos alternativos e incluso científicos abiertos a nuevas hipótesis, el diluvio no fue solo un episodio climático, sino un reinicio de la humanidad.
Y aquí aparece un nombre que lleva siglos fascinando al mundo, la Atlántida. Platón describió a Atlántida como una civilización avanzada, poderosa y tecnológicamente superior, que fue destruida en un solo día y una noche de infortunio, cuando la tierra tembló y el mar la devoró. ¿Te suena familiar? Una civilización borrada por el agua, un continente perdido, una historia que surge justo antes del comienzo de nuestra historia registrada. ¿Y si los relatos de diluvio fueran los ecos del final de Atlántida, o de otras civilizaciones anteriores que desaparecieron bajo el mar? Algunos investigadores creen que, antes del diluvio, existió una humanidad avanzada, no necesariamente con tecnología moderna, pero sí con conocimientos astronómicos, arquitectónicos y espirituales que superaban con creces a las culturas posteriores. El diluvio habría borrado su legado, dejando solo fragmentos dispersos, megalitos inexplicables, mapas antiguos con costas que ya estaban sumergidas, mitos sobre dioses que vinieron del mar o sobrevivientes que enseñaron a reconstruir la civilización. Las teorías van más allá. Reinicio cíclico. Algunas tradiciones antiguas hablan de ciclos: creación, destrucción y renacimiento. El diluvio sería solo uno de varios reinicios que la humanidad ha vivido. Los dioses civilizadores. Después del diluvio, muchas culturas hablan de figuras misteriosas que aparecen para enseñar agricultura, astronomía y leyes. En Mesopotamia, Oanes; en Egipto, Osiris; en Mesoamérica, Quetzalcóatl. Survivientes de una civilización perdida, los Anunnaki y la teoría de intervención. Una de las teorías más polémicas sugiere que el diluvio fue un reset provocado para reiniciar la humanidad, ya sea por dioses o por seres avanzados, descritos en antiguas tablillas sumerias. Según esta visión, el diluvio fue una limpieza, una especie de borrón y cuenta nueva para comenzar otra etapa humana. Sea cual sea la versión, todas tienen algo en común: la idea de que había algo antes de nosotros, algo que no conocemos, o que nos hicieron olvidar. Y aquí surge la pregunta que hace temblar nuestra comprensión de la historia: ¿y si el diluvio universal no fuese un comienzo, sino un final? Si no fuimos la primera civilización avanzada, sino la primera que sobrevivió para contarlo. Estas teorías no buscan reemplazar a la ciencia, sino recordarnos que aún hay piezas faltantes, lugares bajo el mar, estructuras inexplicables, mapas imposibles y mitos que no parecen simples fantasías. Tal vez el diluvio no solo marcó el fin de un mundo, sino el borrado de un capítulo entero de nuestra historia. Mito, memoria o advertencia ancestral. Después de recorrer mitos milenarios, tablillas ancestrales, textos sagrados, hallazgos arqueológicos, teorías científicas y hasta hipótesis cósmicas, queda una pregunta que cada uno de nosotros debe responder: ¿qué fue realmente el diluvio universal? ¿Un mito moral inventado para enseñar humildad? ¿Un recuerdo de un desastre local que con el tiempo se volvió leyenda global? ¿O la memoria ancestral de un evento tan devastador que quedó grabado en el ADN cultural de la humanidad? Quizás fue todo eso, y más. Lo que aprendimos es que el diluvio no es un cuento aislado, es un relato universal, un eco compartido entre culturas separadas por océanos y miles de años. Ya sea en Mesopotamia, la Biblia, Grecia, India, China, América, África o Oceanía, la humanidad recuerda un mismo temor: el día en que el agua lo cubrió todo. ¿Coincidencia o un trauma colectivo que se negó a desaparecer? La ciencia nos dice que hubo mega inundaciones, subidas repentinas del nivel del mar, glaciares derritiéndose, tsunamis inconmensurables y, tal vez, impactos cósmicos que desencadenaron el caos. Las teorías alternativas sugieren que hubo civilizaciones perdidas, conocimientos olvidados y quizá reinicios de nuestra especie. Y en todas estas versiones, hay un mensaje que se repite: no somos invencibles. Nuestros ancestros nos dejaron historias para recordar nuestra fragilidad ante la naturaleza, ante el cosmos, y ante nuestros propios errores. Historias que no solo hablan del agua que destruye, sino del renacer después de la tormenta, porque tras el diluvio, siempre llega un nuevo comienzo. Siusudra, Utnapistim, Noé, Manu, Deucalión.
Todos pasaron por el caos para empezar un mundo nuevo. Tal vez el verdadero significado del diluvio universal no sea el castigo, sino la oportunidad, la enseñanza de que, incluso en los peores momentos, siempre habrá un sobreviviente, un faro, un arca para conservar lo que hace que la humanidad valga la pena. Y si este mito perdura desde hace miles de años, quizás sea porque aún tiene algo que decirnos, una advertencia silenciosa, como un susurro que cruza generaciones. Recuerda lo que el agua puede hacer. No olvides quién eres cuando todo se pierde. Hoy, nuestro diluvio ya no es de agua, puede ser ambiental, tecnológico, moral o espiritual, pero la lección sigue en pie. La música sube lentamente, creando un crescendo emocional, y si tú también crees que la historia del mundo guarda secretos que aún no entendemos, si quieres seguir explorando los misterios que un día podrían ayudarnos a no repetir los errores del pasado, entonces suscríbete a este canal, porque aquí, en Historias del Pasado, revivimos las leyendas, analizamos los enigmas y buscamos la verdad detrás de los mitos que marcaron a la humanidad. Haz clic en suscribirse, activa la campana y acompáñanos en este viaje, porque el próximo misterio ya está esperando.